¿Qué es un buen ratio de gastos y qué significa? Hola y bienvenidos al video de hoy. En este episodio, exploraremos un tema fundamental para cualquier inversor, el ratio de gastos. Aprenderemos qué es este ratio, cómo funciona y por qué es tan importante para tus inversiones. También discutiremos qué se considera un buen ratio de gastos y cómo puede afectar tus rendimientos a largo plazo. Así que si estás listo para tomar decisiones más informadas sobre tus inversiones, quédense con nosotros. Cuando se trata de invertir en fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa, ETFs, uno de los aspectos más importantes a considerar y comprender es el ratio de gastos. Este ratio indica cuánto te costará mantener un fondo a lo largo de un año. Un ratio de gastos alto puede afectar significativamente tus rendimientos, ya que cubre los costos de marketing, promoción, gestión del fondo y otros gastos operativos. Tanto los ETFs como los fondos mutuos tienen un ratio de gastos, que es el término usado para referirse a los costos asociados con un fondo. ¿Cómo funcionan los ratios de gastos? El ratio de gastos se refiere a lo que cuesta ser dueño de un ETF o un fondo mutuo. Puedes imaginar el ratio de gastos como la comisión de gestión que pagas al proveedor del fondo por mantener tu inversión. El ratio de gastos se expresa como un porcentaje de tu inversión en el fondo. Por ejemplo, un fondo podría cobrar un 0.30%. Esto significa que por cada $10,000 que inviertas en ese fondo, pagarás $30 al año. Este cargo anual lo pagarás si mantienes el fondo durante todo el año. Sin embargo, es importante entender que el gestor del fondo deduce este costo diariamente del valor neto de los activos del fondo, NAV, lo que significa que no lo verás como un cobro directo. Esta deducción ocurre de manera automática y en segundo plano, por lo que podrías no notar cómo estos cargos afectan tus rendimientos hasta que revises tu desempeño de inversión. La importancia de comprender los ratios de gastos. Es esencial que los inversores en fondos mutuos y ETFs entiendan los costos asociados a los fondos. Un ratio de gastos elevado puede hacer que pagues mucho más de lo necesario. En general, se considera que un ratio de gastos superior al 1% es alto. Optar por fondos con ratios de gastos bajos puede ahorrarte cientos o incluso miles de dólares a lo largo de tu carrera de inversión, lo que se traduce en dinero real que puedes destinar a tu retiro o a otros objetivos financieros. Es importante recordar que algunos inversores eligen invertir en fondos con ratios de gastos elevados porque creen que la estrategia del fondo les traerá beneficios a largo plazo. Afortunadamente, las noticias para los inversores son positivas. En los últimos años, los ratios de gastos han estado disminuyendo. Hoy en día, es común encontrar fondos pasivos con ratios de gastos inferiores al 0.10% o 10 por cada 10,000 invertidos al año. Incluso hay algunos fondos que tienen ratios de gastos tan bajos como 0%, lo que es una excelente noticia para los inversores. ¿Cómo se cobran los ratios de gastos? Los ratios de gastos generalmente se presentan como un porcentaje del dinero que inviertes en el fondo. Por ejemplo, si el ratio de gastos anual de un fondo es del 0.75%, eso significa que pagarías 7.50 por cada 1,000 invertidos durante un año. Este es el costo que pagas para que un gestor administre el fondo y te dé acceso a la estrategia de inversión. Una característica clave de los ratios de gastos es que estos costos no te los cobrarán por separado. El ratio de gastos se deduce automáticamente de tus rendimientos totales, sin que lo notes. Esto significa que cuando consultas el valor neto de los activos, NAV, diario de un fondo o ETF, ya está reflejando los costos de gestión. Por lo tanto, es crucial entender cómo estos gastos impactan en los rendimientos generales de tu inversión a lo largo del tiempo. ¿Qué es un buen ratio de gastos? Determinar qué es un buen ratio de gastos depende de si el fondo sigue una estrategia de inversión activa o pasiva. En general, los fondos que se gestionan activamente tienden a tener costos más altos porque implican más investigaciones y operaciones frecuentes. Como resultado, los ratios de gastos de estos fondos son más altos en comparación con los fondos pasivos, que tienen menos gestión activa y, por ende, menores costos. Un ratio de gastos razonable para un fondo gestionado activamente suele estar entre el 0.5% y el 0.75%. En cambio, un ratio de gasto superior al 1.5% generalmente se considera excesivo.
Por otro lado, los fondos pasivos, como los ETFs que siguen un índice, suelen tener ratios de gastos significativamente más bajos, con un promedio de alrededor del 0.12%. Esta diferencia subraya los distintos enfoques de gestión y las estructuras de costos asociadas a cada tipo de inversión. En conclusión, el ratio de gastos es una métrica clave que todo inversor debe conocer y entender antes de invertir en un fondo mutuo o ETF. Un ratio de gastos bajo puede marcar una gran diferencia en tus rendimientos a largo plazo, ahorrándote dinero que podrías necesitar para tu jubilación o para cumplir otros objetivos financieros. Mientras que los fondos gestionados activamente pueden justificar ratios de gastos más altos debido a su estrategia, los fondos pasivos generalmente ofrecen una opción más económica para los inversores que buscan minimizar costos. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.